¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Josué U y el día de hoy vamos a ver qué son los identificadores externos y para qué sirven. Identificador externo. Todo modelo en Odoo cuenta con un ID numérico. El ID es único por cada registro y para cada modelo, es decir, el número ID asignado a un registro del modelo Purchase Order no se repite para Purchase Order, pero podría repetirse para otro modelo. Este ID es manejado y administrado por Odoo. Eso significa que no se tiene control de qué ID numérico asignará Odoo a un registro de un determinado modelo. Esto quiere decir que si creamos un registro en cualquier modelo en Odoo, no vamos a saber cuál va a ser el ID que Odoo le va a asignar a ese registro. Vamos a tener conocimiento de qué ID se asignó hasta que consultemos el registro en sí. Es decir, una vez ya creado el registro. Un identificador externo sirve para enlazar el ID de un modelo con un ID de caracteres más reconocibles para un usuario. Es decir, Odoo va a ligar el ID numérico de un registro en Odoo con un ID de caracteres, y este ID de caracteres es mucho más reconocible que el ID numérico que Odoo asigna a cada registro en un modelo determinado. En ocasiones se crean registros a través de una carga de datos desde un layout en una hoja de cálculo o desde un archivo CSV. Esta carga se puede realizar incluso al momento de instalar la aplicación desde código. El identificador externo se puede usar para hacer referencia a un registro independientemente de su identificador de base de datos. Es decir, que sin conocer directamente el ID numérico que asigna Odoo a un registro, yo puedo hacer referencia a un registro en específico de cualquier modelo teniendo un ID externo que esté ligado directamente a ese registro. Son usados durante las importaciones de datos o los viajes de ida y vuelta desde exportación o importación. Es decir, un identificador externo nos va a ser de más utilidad al momento de importar o exportar información en Odoo. Si se fijan, cuando nosotros creamos registros a través de código, se le tiene que asignar un ID a ese registro y justamente ese ID representa el ID externo. Entendamos la importancia de los identificadores externos con un ejemplo. Ya vimos qué es un identificador externo, en qué circunstancias se puede utilizar. Ahora terminemos de entender el concepto a través de un ejemplo. Imaginemos que se realiza la carga de información al modelo.ejemplo. Esta carga se va a hacer directamente desde código. Debido a que ese modelo ya existían registros, internamente Odoo le asignará el ID 85 a uno de los registros que creó con la carga. Esta carga puede ser a través de código XML o a través de un archivo CSV. Imaginemos que tenemos un archivo CSV y entre todos los registros que se crearon, Odoo le asigna el ID 85 a uno en específico. Esto es porque ese mismo modelo ya contaba con ciertos registros anteriormente. Con esta imagen representamos que uno de estos registros le asignó Odoo el ID 85. Podemos ver representado más registros con otros IDs, pudiera ser el 84, el 83, el 82 y después del 85 pudiera ser el 86, el 87. Entonces tenemos una lista de registros ya creados donde Odoo es el único que sabe qué ID le asignó a el registro en específico. En este ejemplo será el ID 85. Imaginemos que este registro 85 es utilizado en otra sección del código y se requiere hacer referencia a este registro. Sin embargo, desde código es imposible predecir qué ID le va a asignar Odoo al registro creado. Cuando yo tengo un archivo CSV, no puedo saber cuál va a ser el ID numérico que Odoo le va a asignar a cada uno de los registros que voy a dar de alta a través de ese archivo CSV o a través de la creación de un registro directamente con XML. Para ello usamos
los identificadores externos. En vez de usar el ID 85, utilizaría el identificador externo para hacer referencia a ese registro. De esta manera no dependo del valor numérico del ID de ese registro. Sobre este mismo escenario podemos tener el modelo llamado modelo.ejemplo, donde tenemos un registro donde Odoo le asignó el ID 85. Sin embargo, tenemos un modelo diferente donde podemos ligar ese ID 85 con un ID externo. Este ID externo es una cadena de caracteres más reconocible para un programador o para un usuario. Y en vez de hacer referencia al ID 85, haré referencia a este ID externo que a su vez está ligado con el registro 85 del modelo ejemplo. Si se fijan, un identificador externo no pertenece al mismo modelo del registro, sino que pertenece a un modelo diferente. Como pudimos ver en la imagen anterior, un identificador externo se almacena en el modelo ir.model.data. Se puede consultar los identificadores externos desde el menú técnico, submenú secuencia e identificadores, submenú identificadores externos. Esta es la ruta donde podemos consultar todos los identificadores externos que existen en Odoo. Nos vamos al menú técnico, de ahí a secuencias e identificadores y al submenú identificadores externos. Nos encontramos en un ambiente rumbo de Odoo y desde aquí vamos a dirigirnos al menú donde podemos encontrar todos los identificadores externos de este ambiente Odoo. Lo primero que necesitamos hacer es dirigirnos a la sección de ajustes, verificar que nuestro modo debug está activado. En este caso podemos ver el símbolo del modo debug activo aquí. Nos dirigimos al menú técnico. Secuencias e identificadores. Y el submenú identificadores externos. Doy clic y nos despliega el listado completo de todos los identificadores externos en este ambiente. Entre los campos más relevantes que tiene el identificador externo están el nombre del módulo, el nombre del identificador externo, el modelo al cual pertenece este identificador externo y el ID numérico del registro al cual está ligado. Si la combinación del campo módulo y nombre se repite, marcará un error de duplicidad. Esto significa que no puedo tener dos identificadores externos donde el nombre del módulo y el nombre del identificador externo sean iguales. Este es el error que se nos va a presentar si en alguna ocasión intentamos crear un registro de un identificador externo donde se repita el módulo y el nombre. El identificador externo se puede usar para hacer referencia a un registro independientemente del identificador de la base de datos. Para consultar el identificador externo de un registro en Odoo, se requiere primero que nada activar el modo debug. Luego podemos accesar a la vista formulario del registro que deseamos consultar y podemos hacer clic al submenú Ver metadatos. Es decir, si tenemos activo el modo debug, damos clic en él, buscamos el menú Ver metadatos y eso nos va a mostrar los metadatos de ese registro. Si nos fijamos, el segundo valor que se nos muestra es el XML ID y este nombre que vemos aquí representa el ID externo que tiene este registro. Regresando al ambiente Rumbot,
Nos dirigimos al módulo de ventas. Vamos a consultar el ID externo de alguno de los clientes. Abrimos, por ejemplo, Azure Interior. Abrimos la vista formulario de este registro. Y aquí, teniendo el modo debug activo, le doy clic y busco la opción ver metadatos. Se nos despliega esta pantalla y este valor que nosotros vemos en el campo XML-ID representa el valor del ID externo que tiene este registro. Como podemos observar, el ID numérico que le asignó Odoo a este registro es el número 14. Sin embargo, el ID externo para este registro 14 es la palabra base.res-partner-12. Si nosotros copiamos este ID externo y lo intentamos buscar directamente en los registros de identificadores externos, lo primero que observamos es que tal cual este nombre no existe. Sin embargo, si se fijan, este nombre está compuesto por dos partes: la palabra base, un punto, y la palabra respartner12. Realmente la palabra base vendría siendo el nombre del módulo. Podemos agregar un filtro personalizado. Buscamos por módulo, ponemos la palabra base, aplicamos, nos hizo un filtro para buscar todos los registros de identificadores externos donde el nombre del módulo sea la palabra base. Podemos agregar una nueva condición. Aquí buscamos el identificador externo, el cual va a ser respartner12. Aplicamos de nuevo el filtro y nos ubicó el identificador externo para este registro. Si se fijan, el nombre mostrado es el mismo que habíamos consultado directamente de la vista formulario, Azure Interior. Aquí podemos ver el registro completo del identificador externo. Tiene como nombre de módulo la palabra base, como identificador externo respartner12. Y este identificador externo está ligado directamente al registro 14 del módulo respartner. Incluso aquí abajo podemos ver un campo llamado registro, donde me muestra directamente el registro al cual está ligado este identificador externo. Si yo le doy clic, me va a llevar directamente a este registro, que es justamente el que consultamos hace un momento desde los metadatos. Si yo quisiera duplicar este registro, me marca el error de duplicidad, ya que no puedo repetir el nombre del módulo ni el nombre de este identificador externo. Regresando de nuevo al módulo de ventas, abro el menú de clientes, despliego la vista de tipo lista, selecciono todos los clientes y en la sección de acción selecciono el menú exportar. Esto me va a permitir exportar toda la información de estos clientes. Dejo tal cual esta información y busco el ID externo de cada uno de estos registros. Aquí podemos ver el ID y también podemos ver el ID externo. Es decir, que nos vamos a descargar toda la información de los clientes seleccionados y por cada cliente seleccionado me va a mostrar toda esta información. Voy a darle clic en exportar y me va a hacer la descarga de un archivo XLSX.
abro el archivo que recién acabo de descargar. Esta es la información que Odoo nos descargó por cada cliente. Buscamos el cliente Azure Interior. Y podemos identificar que el ID numérico para Azure Interior es el número 14, mientras que su ID externo es base.resppartner12. De esta manera corroboramos que realmente este es el ID externo ligado al registro 14 de REST-Partner. Como pudimos ver a lo largo de este video, los identificadores externos en Odoo nos va a facilitar la tarea de importar o exportar información. Si quisiéramos, por ejemplo, actualizar la información de varios registros a través de un archivo Excel o CSV, lo podemos hacer. Lo único que tendríamos que hacer es identificar cada registro con su identificador externo para que Odoo reconozca cuál es el registro específico que queremos nosotros actualizar. Esa es la importancia de los identificadores externos y recuerden que es utilizado para la carga o descarga o incluso actualización de información a través de layouts. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.